Listo. Esta sesión va a ser en español, entonces para los que necesiten audífonos para la traducción. Antes que nada, quisiera agradecerles a todos que han sobrevivido. Ya es la última sesión del día. Ya estamos a 2 de irnos al cóctel. Muchas gracias por sobrevivir. Les prometo que va a valer la pena. Y bueno, aquí tenemos una excelente mesa. Primero quisiera darle la palabra a Juan para que nos platique qué fue lo que pasó durante OCES, ¿no? Todos estamos conscientes del desastre que fue y cómo además al siguiente año con John también nos agarró en curva. Queremos evaluar qué fue lo que pasó, cómo se utilizó la tecnología, cómo podemos mejorar estas situaciones y bueno, de todo el desastre que podemos mejorar y sacar algo bueno. Entonces, Gracias, Andy. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar en esta mesa. Es la primera vez que me toca porque pues también, digo, no es la primera vez que yo participo en temas de desastre, pero sí en mesas donde tenemos que articular y hacer alianzas para poder mitigar todo lo que nos suceda alrededor de un desastre. Yo vengo de parte del gobierno del Estado, de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, que probablemente no tenga nada que ver en esta mesa de desastres. Sin embargo, nosotros hemos creado ahí en Guerrero, en el gobierno del estado, un Centro Estatal de Información Estadística y Geográfica. Y nos hemos abocado precisamente al tema de la geografía, porque los estudios territoriales nos han llevado a hacer una buena planeación en el estado, sobre todo para dirigir bien el tema de los presupuestos, ¿no? Dónde se requieren, cómo se requieren, etcétera, y no solamente a caprichos o no solamente al gusto de cada una de las áreas de gobierno, sino más bien teniéndolo en cuenta donde más se necesite, ¿no? O donde más haga falta. Y eso nos ha permitido, de alguna manera, incidir en cada una de las áreas que a lo mejor por la planeación podríamos pensar que no tienen nada que ver, pero tienen todo, realmente todo que ver, y sobre todo en el tema regional, porque pues nosotros tenemos que trabajar en todo el ámbito estatal. Eh, por el trabajo que yo he tenido en toda la historia de profesional ahí en el Estado, yo he sido partícipe de todos los fenómenos que nos han ocurrido, empezando por el Paulina, famoso, que fue el primero que marcó el hito ahí en Acapulco de un gran desastre. Eh, Nos llovió 3 días consecutivos en un huracán estacionario que no se movió en esos 3 días y que generó una serie de catástrofes, sobre todo con temas de agua. Ríos que eran pequeños arroyitos se convirtieron en ríos caudalosos, arrasaron con gran parte de la población, desgajaron cerros y causaron muchísima muerte. ¿Qué les cuento de eso? No teníamos la tecnología para poder nosotros visualizar en aquellos tiempos eh, toda la catástrofe que había sucedido. Y pie a tierra, desde el primer día empezaron a ir brigadas a todos los lugares, a todas las colonias, a hacer levantamientos de lo que había sido. Después generamos una base de datos muy incipiente. En aquel tiempo, creo que era Excel en Windows 1, en Windows 2, me parece, porque todavía era una cosa que apenas estaba en tecnología surgiendo. Pero lo hicimos en Excel y la verdad nos fue muy bien, porque en esa parte pudimos descubrir todos los que fueron afectados realmente, cómo fueron afectados, y poder hacer una distribución de terrenos donde se les asignó una vivienda o se les asignó un terreno para que ellos construyeran, se les dieron enseres, etcétera. Fue un trabajo pues extraordinario porque la parte del censo que realizamos fue un titánico, ¿no? Las brigadas anduvieron por todo el municipio de Acapulco haciendo este trabajo. Después de eso, pues hubo otras incidencias que no fueron mayores, pero después vino algo que también nos dio muy duro, que fue Ingrid y Manuel. Ingrid y Manuel fue otro de los fenómenos atípicos, porque fueron dos
un huracán, una tormenta tropical que después se convirtió en huracán y se juntaron en nuestro territorio casualmente. Las dos chocaron y ahí se quedaron. Pero entonces ya no nada más fue Acapulco, fue parte de la zona de la región Sierra, que es una zona montañosa bastante complicada en cuanto a la comunicación, en cuanto a la conectividad, caminos, etcétera. Y también Acapulco, por supuesto. Acapulco, recuerdo yo, tengo muy presente cómo el Boulevard de las Naciones, si lo conocen, se convirtió en un río. Era un río, no sé, de 1 metro o 2 metros de profundidad, ¿no? Terrible. Pero bueno, eso nos enseñó a que teníamos que cuidar muchas de las cosas que se habían cometido ahí por los cambios de tipo de suelo, de uso de suelo. Se construyó mucha vivienda en zonas de humedales. Muchos de los pantanos los dragaron para poder construir. Y ahora cada vez que llueve, por lo menos 1 metro de agua le suben esas viviendas, ¿no? Entonces, es un caso muy complicado ahí en Acapulco. Sin embargo, bueno, también fue inundación y ahí hubo una articulación con el ejército, con la marina. Estuvieron sacando, como ahora en John, en lancha a las gentes, en algunas motocicletas acuáticas, etcétera. Pero el trabajo que nosotros hicimos con mucha fuerza fue la montaña, precisamente, porque allá la tecnología no ha llegado. No hay, ¿no? La montaña no tiene internet, no tiene radio, no tiene telefonía. Ustedes se paran allá y hagan de cuenta pues, que no existimos, ¿no? Bueno, sí existimos, pero digitalmente estamos fuera de órbita. Y esa parte resultó para nosotros muy complejo porque teníamos que llegar a todas las comunidades que habían tenido daños. Un municipio llamado Tlacuapa, por ejemplo, la mitad de un cerro se desgajó, se llevó la mitad de la cabecera municipal, con todo y la gente y las viviendas y todo, y lo arrasó un río que pasaba ahí un ladito, un río que no era más ancho, es el ancho del se convirtió en algo tremendo. Pero eso, pues obviamente no se sabe, pues no se supo, ¿no? ¿Y cómo lo hicimos? Ahí, ¿qué trabajo hicimos? Porque no podíamos ir a pie a cada uno de los poblados. Y en carro nos hacemos a veces 7, 8 horas de llegar de Tlapa, que es el centro de la región, a alguno de los municipios, a pie pues menos, porque todos los caminos estaban destrozados. El ejército nos ayudó y a través de helicópteros empezamos a fotografiar todo el territorio. Y a partir de esas fotografías empezamos a hacer nuestros mapas. Ya para entonces ya teníamos un sistema de información geográfica gratuito, ¿no? Como nos los proporcionó el INEGI. En aquel tiempo era el IRIS, me acuerdo, y después se convirtió en Mapa Digital de México. Como antecedente, quiero decirles que ahí en Guerrero hemos establecido en este Centro Estatal de Estadística y Geografía un convenio con INEGI para poder trabajar de la mano y tener acceso a toda la información que ellos tienen y a todas las aplicaciones. Y hemos trabajado de una manera muy fuerte con todo el desarrollo que ellos han tenido y con el éxito que han tenido en otros estados para poder nosotros retomar esos casos y aplicarlos en el estado. Pues llegó Otis, otro huracán atípico, porque nunca habíamos tenido uno de categoría 5, y además con la tremenda fuerza con la que se presentó, porque fue, si no duró más de media hora, porque si no hubiera arrancado hasta los cerros, fue un desastre total, ¿no? Cuando yo llegué a Acapulco, parecía una zona de batalla, así como en Medio Oriente, una cosa así, porque irreconocible, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer ahí? Pues no sabíamos porque los primeros días pues era de desconcierto, no había ningún recurso. Cuando llegamos no sabíamos ni siquiera dónde teníamos que ir, porque había una parte eh, pues de incertidumbre, rapiña, la propia inseguridad que se apoderó de Acapulco también estaba operando. Y solo podíamos hacer trabajos precisamente de inteligencia y tecnología, pero no teníamos acceso a nada, porque ni las fotos satelitales ni los drones en ese momento estaban funcionando, nada, no teníamos nada. Pero ¿qué creen? Como a la semana llegaron unas personas ahí en el centro de operaciones que teníamos y pusieron una lona así grandísima, con un mapa de Acapulco, con unos colores ahí.
Y yo llegué y así me instalé como está aquí, ¿no? Una pantalla, un proyector y mi laptop. Y me puse a trabajar. Yo apenas estaba empezando a generar mapas de acceso a los lugares más críticos, pero no los conocíamos. La gente iba a empezar a salir, ¿no? En camionetas y todos los lugares. Y cuando regresaran me iban a empezar a dar las coordenadas. Y de pronto me le quedé viendo el mapa. Y le pregunté a una de las personas que estaba, oiga, ¿quién vino a poner este mapa? No, dice, pues vinieron unas gentes, nos dijeron que si los podíamos poner y ahí quedó. Y ya lo empecé a analizar y ¿qué creen? Era Copérnicus, aquí mi amiga, la representante de Copérnicus, ¿no? Y yo no sé cómo le hicieron para poderlo llevar y poner, quién se lo solicitó, pero de pronto estaba el mapa base de todos los daños que había causado otros, las zonas de desastre, las zonas de destrucción total, las de posibles daños, las de daños severos, etcétera. Pero lo que más me impresionó fue que lo hicieron por manzana, por cada una de las manzanas en las zonas urbanas de Acapulco. Y eso nos dio una precisión increíble para empezar a hacer los trabajos entonces. Porque, ¿qué creen? El INEGI, en su último censo de población y vivienda en el INTER, la información la tiene desagregada por manzana también. Entonces podemos nosotros saber en una manzana cuántas casas hay, cuántas viviendas, cuántas personas viven ahí, cuántas son adultos mayores, cuántas son jefas de familia, etc. O sea, todas las variables que INEGI tiene están por manzana y entonces las asociamos al mapa que hizo Copérnicus, a la capa de información. Y entonces a partir de ahí, pues para nosotros fue como un parteaguas, porque en ese momento, con toda esa información, empezamos a hacer cruce de variables con Coneval, por ejemplo, para ver el tema de la pobreza, cuáles eran las zonas más vulnerables de Acapulco, el índice de rezago social, cuál era lo más complicado, y marginación y el índice de desarrollo humano de PNUD. Y entonces ya presentamos todo ese trabajo a la gobernadora. Pues al día siguiente ya nos estaban llamando con un grupo de organizaciones sociales, ONGs, donde estaba PNUD, estaba eh, UNICEF y las compañeras que tengo aquí al lado, Adriana de SEMEFI, Celine de HOTSO. Y una cosa impresionante, empezamos a hacer mesas de trabajo, empezamos a articular una serie de informaciones que teníamos entre nosotros para poder llegar a todas estas comunidades. Y empezaron a llegar organizaciones que repartieron agua, que repartieron tanques cisternas, que repartieron casas, que repartieron, o sea, infinidad de cosas. Y fue como entonces empezamos a obtener este tipo de trabajos. Pero a lo que voy es que la tecnología con la que nosotros ocupamos para hacer los trabajos y para generar estrategias de atención al desastre, no hubiera sido posible si no hubiéramos articulado con otras organizaciones interesadas, altruistas, con las que pudimos hacer trabajos. Y que la verdad, aquí públicamente quiero reconocer a Adriana de SMEFI, porque a través de ella nos organizó para hacer un grupo de mapeo, donde hicimos una plataforma colaborativa, después se las voy a mostrar, donde en esa plataforma colaborativa que está en línea, que bueno, ahorita no la tengo en línea por algunas políticas de seguridad que en mi gobierno están haciendo, pero seguramente entrando el año ya va a estar operando. Empezamos a descargar capas que nos proporcionó CELIN, que nos proporcionó UNICEF, que nos proporcionó Senapred, que nos proporcionó Sagadegro, que es la Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado. La Marina nos proporcionó algunas, también el Ejército. Bueno, una cosa impresionante que al final esa plataforma nos sirvió a todos para poder lograr un trabajo conjunto, organizado, articulado, y que no duplicamos esfuerzos, que no llevamos la ayuda donde más se necesitaba, donde más estaba el apoyo, se requería el apoyo,
y que de esa forma pudimos atender la emergencia de una manera puntual, ¿no? La presentación la dejaré para el último, que no es una presentación, sino una serie de diapositivas nada más de la plataforma, para que vean más o menos cómo opera. Y pues sería cuanto en cuanto a lo que yo estoy comentando y la experiencia que nosotros tuvimos ahí. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar la palabra a Iván para que también nos comente de su lado. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Agradecer primero la invitación, Eddie, y a todos quienes hacen posible este evento, que para mí es como una especie de sueño, que se está haciendo realidad. ¿Por qué? Porque en el terreno, en el campo, eh, vivimos muchas experiencias. No solamente es Otis, ¿no? Yo creo que Otis es una de las más destructivas en las que hemos participado en los equipos de respuesta. Pero he estado en Haití, he estado en Nuevo León, he estado en El Salvador, he estado en Guerrero, en diferentes situaciones, y en todas existe un común denominador, y el principal problema al que nos enfrentamos es la comunicación. Eh, Aunque tenemos herramientas tecnológicas, tenemos los temas de alertamiento temprano, de Conagua, y estamos revisando información y demás, en Otis cambió totalmente el escenario que teníamos previsto. Sin embargo, nosotros estamos tratando de actuar ya en base a inteligencia anticipada. Estamos anticipándonos a todos esos eventos, ¿no? No somos los únicos, lo hace muchas empresas, Telmex, CFE, que ellos días antes ya están con su equipo, ya están con postes, ya están con metros y kilómetros de metros de cables ya desplegados en el terreno. Nosotros en salud también estamos tratando de hacer eso, estamos tratando de anticiparnos. Sin embargo, Otis nos hizo ver nuestra realidad, nos hizo ver que realmente la preparación que debemos tener, debemos hacerla pensando en escenarios catastróficos. Nadie estaba listo para Otis. A mí me tocó en carretera, con el impacto del huracán, a 20 kilómetros de Acapulco, ya no pudimos pasar. Literalmente veíamos árboles volando, prácticamente nada más nos faltó ver una vaca volando como un tornado, ¿no? Sí. Claro. Pero es devastador. O sea, yo salí de Acapulco a las 8 de la noche, fui a Chilpancingo, de regreso ya no pude pasar, y regresar por la madrugada a las 6 de la mañana, porque lo hicimos caminando, caminamos 20 kilómetros para poder llegar al centro de mando en Acapulco, y observar, se me ha todavía un nudo en la garganta, la destrucción que había dejado, y que un día antes era un escenario completamente distinto. Las comunicaciones se anularon completamente. Nuestra tecnología que tuvimos que utilizar el día 25 y el día 26, los prácticamente 72 horas posteriores al impacto del huracán, fueron papel y lápiz. Aunado al desastre, a la imposibilidad de moverse en la ciudad, también teníamos eventos, los mencionaba Juan Manuel, la rapiña, la delincuencia, estaban asaltando las ambulancias, y no teníamos forma de saber absolutamente nada de lo que estaba sucediendo fuera de donde estábamos. Teníamos que evacuar muchos pacientes de los hospitales. Teníamos que evacuar todos esos hospitales porque ellos tenían una autonomía limitada en sus generadores eléctricos, eh, muy limitada. Entonces, teníamos que transportar diésel en helicóptero porque no había forma de moverse por tierra, porque además los vehículos que llevaban combustible eran asaltados por la propia población. Para quitarles el combustible lo teníamos que hacer en helicópteros, pero mover 7, 8 vuelos en helicóptero con diésel para las plantas era una autonomía de 30 a 40 minutos para la capacidad de esas plantas de respaldo. Entonces, para no prolongarme mucho en ese tema, eh, teníamos que enviar personal por tierra a los hospitales de donde estábamos en la Marina, en el centro de mando, para saber
cuántos pacientes había, cuántos de ellos eran graves, cuántos estaban intubados, cuántos teníamos que evacuar prioritarios y cuántos tenían que estarse dando de alta en las condiciones que estuvieran, pues los que aceptablemente podían ya retirarse a sus casas, pues se retiraban a lo que había quedado de sus casas, porque la destrucción fue total. Eh, Sin embargo, en todo este trabajo que hicimos, pues en un tiempo récord evacuamos a más de 1,400 pacientes en ambulancias terrestres. El apoyo llegó al siguiente día, de muchos estados llegaron ambulancias, equipos de respuesta. Y cuando llegamos ahí, nosotros ya sentíamos que íbamos preparados para Otis. Llevamos un camión de logística, llevamos otro camión de comunicaciones y demás, pero no nos sirvió de nada. O sea, en nuestros camiones llevábamos telefonía IP, llevábamos radios en LTE, que nos podemos comunicar a todo el país y a otros países y demás. Equipos tecnológicamente muy buenos, pero todos dependían de datos. Si no teníamos datos, no había internet, no había nada. Entonces, por ahí empezamos a utilizar algunos equipos de Starlink para poder tener conectividad y a partir de eso, pero eso fue hasta 72 horas después. O sea, las 72 horas críticas nos movíamos a papel y lápiz. O sea, fue un escenario que puso a prueba todas las capacidades de organización que teníamos y solamente el trabajo en equipo pues, nos pudo sacar adelante. Esto nos hizo conocer realmente cuáles son las necesidades que tenemos. Y con Eddie hemos coincidido mucho en muchos temas y yo creo que estamos igual de proactivos en ese sentido, donde planteamos algo, ¿no? Estuvimos días sin electricidad ya, porque se acababa el diésel, no había forma de abastecimiento. Pemex estaba haciendo unos esfuerzos impresionantes también, con pipas de las de Pemex, abastecíamos las ambulancias, los equipos de emergencia para que se pudieran estar movilizando. Y ahí entendimos que necesitábamos trabajar para un futuro, en contar con sistemas de respaldo, con energía redundante. Hoy en día ya es un proyecto que estamos trabajando con Direct Relief, para poder tener esa capacidad de autonomía. Necesitábamos hacer una gestión de camas, de pacientes, de ambulancias, coordinar 29 helicópteros, 4 aeronaves de ala fija, coordinar las evacuaciones. Realmente no sabíamos a dónde estábamos enviando a los pacientes. Llegábamos con los helicópteros a un hospital, pero no sabíamos ni a quién íbamos a trasladar, ni cuáles eran las condiciones. De tal suerte que vía aérea trasladamos 78 pacientes en estado crítico que iban intubados y de todas las edades, bebés, prematuros, etcétera. Tuvimos que improvisar mucho, contamos con helicópteros del Estado de México, de Hidalgo, de Tlaxcala, de Michoacán, de la Ciudad de México, de Puebla, los propios del gobierno de Guerrero, para hacer estos traslados. Y contamos con 92 ambulancias que llegaron de los sistemas de urgencias de otras entidades, pero pues ni siquiera con señales de humo, porque no había leña seca para poder hacer ahí fogatas y demás. Teníamos que buscar algún lugar donde se tuviera mínima señal en el teléfono para poder reportarnos. El primer reporte que yo recuerdo fue a través de un teléfono satelital que teníamos en ese momento, y con quien hablé fue con el doctor Gabriel García, precisamente. Me dice: Iván, ¿cuál es el escenario? Le dije: ¿recuerdas Los Cabos con Odil? Peor el escenario, y totalmente en todo el puerto de Acapulco, todas las colonias. No hay una sola zona que haya quedado con menores daños que con Odil en Los Cabos. Ahí ya él supo cuál iba a ser la situación y bueno, pues estuvimos trabajando. Yo he escuchado con mucha atención todas las ponencias y lejos de seguir platicando yo más de todo lo que hicimos, porque realmente fue muy rudimentario el trabajo que hicimos, me he dado cuenta que existen muchas herramientas
Y hoy en día ya pudimos enfrentar John en condiciones muy diferentes. Llegamos a John, ahora sí con una preparación, ya traíamos Starlink, ya traíamos más equipos satelitales, traíamos con mejor comunicación. Traíamos un trabajo previo de Otis, donde Otis nos permitió reforzar en muchos aspectos. Y les voy a nombrar un poco. Acabamos de integrar ya un hub de comunicaciones en el estado de Guerrero, en la Secretaría de Salud, en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, donde traemos ya satelitales, LTEs y demás. Pero también trabajamos con la necesidad en lugar de trasladar tantos pacientes hacia afuera, había muchos pacientes que podían permanecer ahí mismo en Acapulco, dándoles una atención básica. Con Direct Relief trabajamos sobre un proyecto de un hospital móvil que fue donado por el gobierno del estado de California, y quiero agradecer aquí públicamente, Eddie, todo ese esfuerzo que se hizo para poder tener ese hospital ya en Guerrero. Es un hospital de 50 camas donde podemos tener una corta estancia para los pacientes en una situación de esas donde la infraestructura hospitalaria se ve igual de dañada. Tenemos una reserva estratégica ya de medicamentos que nos permiten hacer frente con lo básico, con lo mínimo, a un evento de esta naturaleza. Lo hicimos ya en John y nos funcionó perfectamente. La red fría se deterioró totalmente en Acapulco. Todos los refrigeradores de grado médico se dañaron por completo, y con Direct Relief hicimos una estrategia para generar una red fría que funcione en caso de emergencia. No centralizamos todo en Acapulco, sino que pusimos refrigeradores ahora en zonas donde no van a sufrir afectaciones por huracanes, ¿no? Eso nos permite tener un espacio para poder almacenar vacunas, medicamento, hemoderivados, que nos permitan responder también ante una futura emergencia. Y bueno, he tomado yo algunas ideas y se las voy a narrar porque me gustaría que se las lleven ustedes dentro de lo que hacen, dentro de su expertise, para ver cómo podemos en un futuro interactuar y cómo esas necesidades que yo desde el terreno he podido identificar que tenemos y que pueden ser una gran herramienta, la inteligencia artificial, de todo esto que hablan de mapas y demás, serán grandes herramientas en un futuro. La toma de decisiones para el despacho de los servicios de emergencia, ambulancias, bomberos, policía, aplicar la inteligencia artificial para todos esos despachos nos va a permitir dar una respuesta, un tiempo de respuesta mucho menor, porque allí ya se podrán analizar algunos algoritmos que nos permitan tener ya identificado qué ambulancia, dónde ubicar ambulancias, dónde estratégicamente colocar estaciones de policía, de bomberos y con qué recursos tiene que contar en un futuro una ciudad. Yo recuerdo mucho en San Diego, hace algunos años, con un amigo del Departamento de Bomberos de San Diego, me dice, te voy a llevar a conocer la estación nueva. Y ya fuimos y que salimos 40 minutos de San Diego y llegamos a un lugar despoblado totalmente. Y ahí estaba la estación de bomberos sola, ¿no? Eso es pensar de manera anticipada. Era lo primero que se colocó en todo un desarrollo que iba a ser comercial, habitacional y industrial. Entonces, lo primero en lo que pensaron es en esa seguridad. Yo ya veía a lo largo de todos los caminos los hidrantes, y es algo que en México no hemos podido desarrollar esa cultura, ¿no? Hoy todavía los departamentos de bomberos en México dependen de pipas, de cisternas, para poder abastecerse al momento de atender un incendio. Y bueno, otras áreas es la georreferencia, por ejemplo, de todos los incidentes. Hoy no tenemos un uso adecuado de información. Si pudiéramos georreferenciar todos y cada uno de los incidentes, atropellados, accidentes de motocicleta, si pudiéramos georreferenciarlos, podríamos tener una base de datos muy sólida, y en base a inteligencia podríamos identificar aquellas zonas donde un crucero peligroso, ¿qué tenemos que hacer ahí? Generar una auditoría vial y hacer toda una estrategia de trabajo para la prevención de accidentes y que no ocurran estos en el futuro.
La referencia de pacientes. Hoy en día tenemos que tomar un teléfono, pedir unas imágenes por WhatsApp para poder tener la información de pacientes y esto comenzar a presentarlos en uno, otro hospital. Tenemos que presentarlos en 10, 15 hospitales a ese paciente porque no conocemos cuál es la capacidad en tiempo real de cada uno de esos hospitales. Entonces, creo que utilizar herramientas tecnológicas como esta en la referencia de pacientes, en la gestión de camas, de las salas de urgencias, de las terapias intensivas, de los hospitales, de los quirófanos, nos va a permitir en un futuro salvar muchas vidas. ¿Por qué? Porque un código infarto, un código stroke, son tiempo dependientes. Un código cerebro, una persona con un evento vascular cerebral, si no se atiende en las primeras 3, 4 horas, se pierde la posibilidad. Y hay algo que se le dice en el medio que cada minuto es cerebro también, ¿no? En un infarto agudo al miocardio, también cada minuto que pasa es músculo, así se le llama, ¿no? Entonces, no se trata solamente de salvar vidas, sino también salvar calidad de vidas utilizando todo este tipo de herramientas tecnológicas. En Guerrero tenemos, como lo mencionaba Juan Manuel, áreas donde por tierra, en ambulancia, hacemos 7 horas en llegar. Sin embargo, cuando volamos en helicóptero son 38 minutos de vuelo, pero una evacuación aeromédica depende de muchos factores, clima, no se puede volar de noche, etcétera. Entonces, la telemedicina puede ser una excelente opción porque podemos tener a un médico especialista, neurocirujanos, cardiólogos intervencionistas y demás, que a distancia, utilizando herramientas tecnológicas, pueden aportar información valiosa para el tratamiento y el manejo inicial de estos pacientes. La gestión de camas en hospitales ya se los había mencionado, la disposición, por ejemplo, de hemoderivados o de medicamentos. Hoy en día, todos los días es, creo que una nota en todos los noticieros, que en el tema de salud en México, que faltan los medicamentos, ¿no? Creo que se ha estado subutilizando todas estas herramientas tecnológicas que nos permitirían tomar decisiones más adecuadas, más acertadas para la gestión de todos esos medicamentos para que lleguen a todas partes. He tomado más ideas y he estado ahí pensando en qué más se podría utilizar la inteligencia artificial, los metadatos y todo esto de lo que han estado hablando todo el día. Y creo que hay una área de oportunidad tremenda para aplicarse en temas de salud pública y más en el tema de la administración y la gestión de desastres también. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora le voy a dar la palabra. Muy buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, me gustaría agradecerles la invitación y a nombre del Instituto Federal de Telecomunicaciones, agradecerles el espacio por permitirnos hablar de estos proyectos importantes que hemos desarrollado al interior del instituto. Y bueno, yo voy a hablarles acerca de los mapas de cobertura que tenemos actualmente disponibles en el sitio web del instituto. Y bueno, como ya lo han mencionado, cuando ocurre algún desastre, pues una de las principales cosas que se afecta son las comunicaciones y ya hemos escuchado a través de las diferentes pláticas pues la importancia de mantenernos comunicados para hacer acciones de recuperación, para alertar a la población y tratar de salvaguardar la mayor cantidad de vidas posibles, ¿no? Entonces, en el instituto, por ejemplo, en el huracán John, que pasó en septiembre del 2024, ahí pueden ver algunas imágenes de los de la devastación que causó. El instituto ya tenía en la página de web puesta esta herramienta de mapas que nos permiten saber cómo está la cobertura del servicio móvil. En la siguiente diapositiva podemos observar cómo teníamos la cobertura antes del huracán y después del huracán. Sin embargo, pues esta aplicación no se desarrolló de la nada y me gustaría comentarles un poco cómo llegamos a este tipo de herramientas que son importantes no solo para el instituto, para ir evaluando cómo se va haciendo la recuperación de las comunicaciones, específicamente del servicio móvil que usamos todos día a día,
sino también para alertar a la población y decir, mira, estas son las zonas en donde podrías tener cobertura para poder comunicarte con quien desees o poder tener salida, mandar mensajes y todo. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros comenzamos el desarrollo de este proyecto, de esta herramienta, pues desafortunadamente por algo no muy bonito que fue el huracán Otis. La siguiente, por favor. Como saben, el huracán Otis pues azotó las costas del Pacífico mexicano en octubre del año pasado y causó una gran devastación. En la siguiente imagen podemos ver este mapa con la cobertura del servicio móvil antes y después. Entonces, si vemos la parte de después, pareciera que después del huracán no teníamos comunicaciones y que no había datos. Entonces, esta herramienta surgió de la necesidad de que obviamente en este tipo de desastres el instituto tiene la obligación de participar en los diferentes grupos de trabajo para recuperar las comunicaciones. Y en este sentido, muchas veces se habla de la importancia, por ejemplo, de servicios como radiodifusión, que si bien son una, ay, perdón, si bien son una herramienta importante y eficiente para poder hacerle llegar a la población mensajes en un área considerable, pues también depende de que tengan electricidad, de que tengan algún medio para comunicarse, o en el caso que nos comentaban en zonas donde ni siquiera tenemos acceso o no tienen servicios de radiodifusión. Por otro lado, otro de los servicios a los que siempre se les da también mucha importancia y entendemos por qué, son los servicios de radiocomunicación privada, ¿no? Que están orientados a brindar comunicación entre los grupos de trabajo que están recuperando no solo comunicaciones, sino que están viendo los temas médicos, que están viendo cómo recuperar servicios como electricidad, agua potable, etc., etc., ¿no? Entonces, por eso son importantes. Pero con la llegada de este huracán también empezamos a escuchar la necesidad de la población de tener una herramienta que les permitiera identificar las zonas en donde ya podrían tener el servicio de comunicaciones del servicio móvil, ¿no? Es decir, el servicio de celular, porque también existe esa gran necesidad de que la población se comunique pues con sus seres queridos, que se enteren de otros, de cómo está llevándose a cabo estos acciones de recuperación. Y entonces a mí me gustaría ahora comentarles un poquito más en la siguiente diapositiva, qué es lo que nosotros utilizamos para el desarrollo de este mapa de cobertura. Y básicamente usamos dos fuentes. La primera es la información geoestadística que nos proporciona el INEGI, y la segunda son datos de crowdsourcing que nosotros tenemos convenio con UCLA y más o menos tenemos datos desde el 2019. Entonces, al interior del instituto ya se estaban haciendo algunos análisis con este tipo de datos, pero más orientados a tratar de identificar, por ejemplo, cómo estaban avanzando las obligaciones de cobertura de ciertos operadores, o la cobertura en carreteras, ¿no? Que es algo que está viendo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Entonces, por eso es que ya teníamos como esta información. Y entendiendo la necesidad que tenía la población de saber en dónde podían conectarse para hacer llamadas, para mandar mensajes o para estar enterándose de esta situación en esta zona de desastre, pues el instituto empezó a utilizar estos datos. En la siguiente diapositiva, a grandes rasgos les muestro más o menos en qué se basa este modelo. La primera es filtrar los datos que tenemos para focalizarlos en las zonas que nosotros estamos interesados. El segundo es separar las muestras de acuerdo a la tecnología, ¿no? Para también identificar y focalizarlo solo en temas de servicio móvil y de los operadores que tenemos. Posteriormente, el área seleccionada pues se divide en células. Cada una de estas células le asignamos un valor conforme al nivel de señal que tenemos y conforme a los lineamientos de calidad de servicio móvil que el instituto ya tiene publicados. Entonces, básicamente, cada célula o cada celda va a poder tener alguno de estos tres valores. Es decir, que nuestra señal ahí es buena, es regular o es baja. Entonces, con esto ya podemos decirle a la población más o menos en dónde podrían tener una mejor calidad para poder comunicarse. En la siguiente, por favor.
Y bueno, actualmente ya este tipo de mapas ya es un protocolo que se creó en el instituto, entonces en cualquier desastre, esperemos que no necesitemos utilizar más esto, pero bueno, como siempre lo decimos, es mejor tener estas herramientas y no necesitarlas, a necesitarlas y no tenerlas, ¿no? Entonces, ya en el instituto, esto es un protocolo que en cualquier desastre, el instituto va a estar publicando cómo se va a estar restaurando, cómo está la situación actual de la cobertura. Y bueno, ya para finalizar, en la siguiente, por favor. Ese es otro de los ejemplos sobre el huracán John, de cómo está de cómo estaba la cobertura del servicio móvil. Siguiente, por favor. Y bueno, ya para finalizar esta presentación, pues también como instituto tuvimos aprendizajes y este mapa nos enseñó que no necesariamente esta información solo es útil en temas de desastres, sino que también sirve como una herramienta para empoderar a los usuarios. Y es decir, si nosotros podemos hacer un mapa a nivel nacional mostrando estos valores de la calidad de servicio que se tiene con diferentes operadores, pues es una herramienta que va a empoderar al usuario para que él tome la mejor decisión de qué operador es el que tiene mejor desempeño en la localidad en donde viva. Entonces, esta ya es otro de los mapas que tenemos en el sitio web del instituto. Este está todo el año. Me parece que este se actualiza cada mes y en el caso de los de desastres se actualizan diariamente. Siguiente. Bueno, pues muchas gracias por su atención y les dejo mi contacto. Muchas gracias, Amalia. Ahora ya escuchamos la parte del gobierno, ahora vamos a la parte articuladora de la sociedad civil. Entonces, Adri. Pues, hi to everyone. Hola a todos y todas las personas que hoy están aquí, nos están acompañando en las redes. Perdón por llegar tan tarde. En Guerrero me traigo un poco ocupada desde el 24 de octubre a las 9 de la noche, ya 24 de octubre de 2023. Y no, soy chilanga, pero ya estoy tramitando mi INE en Guerrero. Bueno, yo estoy trabajando en el Centro Mexicano para la Filantropía, que le decimos CEMEFI. Bueno, estoy a cargo de la coordinación de proyectos especiales en el área de presidencia ejecutiva. Y pues como a todos nos despertó este huracanazo, ¿no? Aquí queremos compartir algunas reflexiones desde lo que es el hacer, la visión de CEMEFI, pero también lo que hemos aprendido con este huracán. Entonces, si me ayudas, Andy, decirles que CEMEFI es una institución que tiene 36 años impulsando a las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo a la responsabilidad empresarial. Es así como hemos logrado una comunidad colaborativa de 2.500 empresas con el distintivo SR y también 2.500 organizaciones en todo México. Sí hemos renovado nuestro ser, nuestro sentir ante lo que estamos viviendo, sobre todo en los últimos 2 años, con un nuevo enfoque de vinculación y participación entre todos estos actores, aunados también a las agencias internacionales, organizaciones internacionales y también al sector público. Y bueno, estábamos justo pensando por ahí de junio de 2023 nuestra respuesta ante el contexto de desastres causados por fenómenos naturales, ¿no? Importantísimo decir que no es un desastre natural, que vivimos en un planeta que respira, se mueve, siente todo, ¿no? Y a veces se nos olvida. Entonces, más bien el desastre es social, ¿no? El desastre social, y algo de lo que nos sorprendió en Guerrero cuando llegamos es que no había un ordenamiento territorial actualizado desde 1980. Y si nosotros vemos las imágenes de edificación en Acapulco desde 1980 a previo a Otis, bueno, sería tanto como el mapa tan impresionante que nos acaba de compartir Amalia, ¿no? El asunto es que uno era que no había tampoco atlas de riesgo, ¿no? En los municipios, entonces ha sido un trabajo a la acción. Pasamos a la siguiente, por favor. Un trabajo que no se puede hacer solo, ni desde una institución, ni desde un gobierno, ni desde una instancia, y requirió un trabajo permanente
desde este 24 de octubre hasta ahorita, 1 año y medio, bueno, sí, ¿no? Un año después, ¿no? Ya meses después. En 3 fases, ¿no? Una que es la atención a la emergencia y asistencia humanitaria que no termina, esa es la realidad. La realidad es que Guerrero ha sido atendido en sus poblaciones inmediatas. Sin embargo, como ya lo expresó Juan Manuel, pues la orografía es muy compleja, la situación de violencia es muy compleja y es una de las razones por las cuales había muy baja densidad de organizaciones de la sociedad civil en Guerrero. Y bueno, es otra fase de reconstrucción, recuperación económica y medios de vida que tampoco ha terminado. Y apenas nos estábamos organizando y conociendo cuando llegó el huracán Joan, ¿no? Panito le dicen por ahí. Y algo que es bien importante es en este proceso ir cuidando la garantía de los derechos humanos. Entonces, vamos a pasar en cómo nos estamos organizando y respondiendo más en concreto a la pregunta de Andy. Si no hubiera habido WhatsApp, yo no sé qué hubiera pasado, ¿no? O sea, hablando de tecnología, porque en realidad, por más sofisticados los sistemas que tenemos complejos y que nos pueden ayudar muchísimo, esa fue para nosotros la primera herramienta, porque como bien indicaba Iván, pues lo primero que nos brotó en CEMEFI fue aquellas todas compañías que no encontraban a sus empleados, a sus familias, a todas las organizaciones de la sociedad civil. Entonces fue súper importante empezar a hacer reacciones inmediatas. Por ahí más adelante les platicaremos de lo que es Brigada Otis, pero Brigada Otis agarró radio de onda corta, ¿no? Para poder encontrar a la gente. Pasamos a la siguiente, Adi. Entonces, todo este proceso nos ha permitido coordinarnos con una red que nace en una de las organizaciones aliadas al Centro Mexicano para la Filantropía, que es el CENACER, el Centro Nacional de Apoyo a Contingencias y Epidemias y Desastres. Y ellos, a su vez, lanzaron una iniciativa de una red que se llama Unidos por Ellos, que hoy reúne a 180 empresas y organizaciones de la sociedad civil para tener una mejor respuesta coordinada, bajar el nivel de gastos en distribución, movilidad e incluso el aumento de la huella de carbono. Entonces, ¿cómo podíamos organizarnos? Lo más rápido fueron los grupos de WhatsApp, conectando a todas las organizaciones de campo, entre ellos Cruz Roja, que veo que están por acá, ¿no? Pero también estaban Cadena, estaba Fundación Origen, Miles Reinserta y muchas organizaciones se desplegaron sin éxito al principio, con condiciones bien problemáticas para operar. Sobre todo por las condiciones de violencia que también se sumaban a la peligrosidad de la movilidad de los equipos operativos. En este sentido, CENACER tiene también la representación en México de una iniciativa a nivel global que se llama Arise MX. Arise está en 44 países en el mundo y reúne al grupo Únete junto con la sociedad civil mexicana, lo que nos permite una comunicación más cercana. Acabamos de iniciar. La verdad es que empezamos con el huracán Ágata y entonces ya teníamos un pilotaje, pero esto nos ha permitido ahorita avanzar en una estructura mucho más compleja, en donde se establecieron 11 mesas de trabajo. Aquí les presento las primeras 10. Como verán, están el tema obviamente de salud, está el tema de agua, está el tema de medio ambiente y resiliencia al cambio climático. Fuertísimo el impacto, así como vimos los mapas de telecomunicaciones. Otis degradó 80,000 hectáreas de cobertura vegetal y esto se complicó más porque al no haber tratamiento adecuado sobre estas zonas, se incendiaron esas zonas, logrando una cobertura total de 122,000 hectáreas incendiadas. Entonces, tenemos el tema de educación, que es importantísimo hablar en tecnología de esto, y el fortalecimiento de la sociedad civil y del tejido social. Cada mesa tiene una representación, como lo indica este diagrama, en donde está el sector privado, donantes, organizaciones locales y externas, universidades, voluntariado, organizaciones internacionales y alguna entidad de gobierno. Rápidamente, para que vean lo complejo, cada uno de estos cuadritos es una red, ¿no?
y todas estas redes tenemos que estar en contacto. Pasamos a la siguiente. Este es el mapa de organizaciones locales en Guerrero. Son 55 organizaciones que están actuando todo el tiempo con diferentes actividades. A la siguiente. Este es el mapa de cámaras empresariales aliadas en Guerrero con las que tenemos que estar en comunicación para los diversos temas. A la siguiente. Y estos son nuestros organismos estatales aliados. Y sí digo aliados porque ha sido una diferencia enorme lo que se ha generado a través de la cercanía con cada una de las instancias para poder operar más rápido. Nos falta muchísimo, pero vamos operando más rápido. La siguiente. Fue así como surge esta comisión de mapeo, comunicación y transparencia que vimos vital para empezar a generar mucho más información en la que no solamente participara gobierno o las instancias con información estadística, sino también la propia gente. Es decir, aquí fue muy importante la colaboración de OpenStreetMaps desde su aportación para operar como voluntarios desde cada computadora, identificando puntos críticos de atención. También de Guerrero es Primero, un colectivo que lleva 15 años trabajando en Guerrero, con más de 100 organizaciones que proveen de información muy importante. Sin duda, el trabajo de Brigada Otis es impresionante, porque generaron un sistema de la nada con 2 pesos para poder ubicar a personas, atender, hacer llegar víveres a personas, ¿no? Toda esta red pudo entregar más de 9.5 toneladas de ayuda y muchísimos más indicadores que con gusto se los podemos presentar más a detalle. Pero aquí yo sí quisiera como pasar también la voz a quienes han estado pues al frente, que es la misma pues Crisis Ready está muy puntual en nuestras reuniones de viernes de mapeo, que al principio eran semanales para conocer, para enfrentar los retos. Lo más complejo ha sido mantener la comisión, lo más, ¿no? Porque nos superan las actividades. No, todavía nos falta muchísima organización en presupuestos para tener mejor data, mejor análisis. Desafortunadamente, se han generado en México muchas plataformas que ayudan a la ciudadanía a organizarse mejor. En 2017 fue un claro ejemplo. Desafortunadamente, alguien dejó de pagar del código en 2018 y se perdió toda esa información, ¿no? Donde sabías si ya habían llegado a ese municipio, qué organización había llegado o qué instancia gubernamental, qué se había entregado, cuánta gente había sido afectada o cuánta gente faltaba por apoyar. Entonces, bueno, yo hasta aquí dejo esta primera intervención, pues pasando la palabra pues a Celine y a Juan, con quienes estamos trabajando esto pues más cerca. No estoy ahí, pero Cambiamos. Vente, vente, para que te vean. Bueno, algo que resalta en este panel es ver lo complejísimo y la cantidad de trabajo tremendo que cuesta simplemente la coordinación, ¿no? De nuestro lado, en Humanitarian OpenStreetMap Team, nos toca la coordinación pues, con actores que actúan en la emergencia y por la parte de atrás, que son las comunidades dateras, mapeadoras en OpenStreetMap y algunas otras cosas. Voy a mencionar rápidamente algunas cosas que hemos hecho en el caso de Otis. Entonces, primero de mi lado, cuando nos enteramos del huracán, nos encontramos además en periodo de más concentración de congresos internacionales y todo. Entonces, en el mero viaje yo buscaba lograr encontrar con quién coordinarme, ¿no? Y de WhatsApp en WhatsApp, en WhatsApp, en WhatsApp, aterrizo, ya ni sé cómo, pero sí tomo fácilmente una semana o 10 días, pues con un grupo que ya era el inicio más o menos de todo lo que explicó Adriana y que fue creciendo más y más, ¿no? Lo que me tocaba a mí, lo que hacemos en HOTS es identificar necesidades de cartografía en general que nosotros podemos atender desde el open source, desde las herramientas que conocemos y desde la comunidad mapeadora, que es importante,
que a veces es no especialista, o sea, puede hacer cosas sencillas pero en gran cantidad. A veces sí es especialista. Tenemos también una red de estudiantes, una red grande de estudiantes, pues cartógrafos, ingenieros, etcétera, ¿no? Entonces, lo complejo es que en un contexto de emergencia no necesariamente los actores locales expresan con claridad su necesidad de cartografía, porque ellos están haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, es una escucha activa, constante y como decorticando todo para entender, ok, ahí quizás puede servir algo, lo platico sin quitar mucho tiempo y a ver si es algo que se requiere, ¿no? Una primera necesidad que apareció así fue que, pues, en las primeras semanas las calles estaban llenas de escombros y se estaban, pues, limpiando las calles. No me acuerdo quién dirigía eso, pero era un tremendo trabajo porque simplemente lograr coordinar con los operadores de calle, saber qué lugar se había limpiado para el día siguiente, reorganizar las brigadas, haciendo reportes sin una metodología eficiente de reporte era insostenible y solo una persona o dos, ¿no?, se ocupaba de esto. Entonces ahí, bueno, muy rápidamente desde HOT dijimos, ok, podemos con Cobo hacer un mini formulario, ellos ya conocían Cobo, pero hacer un formulario simplemente no había tiempo para esto. Ayudamos a eso, creo que hicimos una sesión en línea para capacitar a algunos de los operadores de campo y se solucionó eso súper rápidamente. Y bueno, luego empezamos a hacer una invitación a la comunidad a mapear todas las localidades más pequeñas alrededor de Acapulco, porque todavía no se definía una necesidad en Acapulco y ya prevíamos que iba a ser algo muy complejo en Acapulco, ¿no? Y que las localidades de afuera iban probablemente a ser desatendidas porque tiende a suceder así. Entonces se hizo un mapeo a nivel calle y edificio de alrededor de Acapulco en un rango, en un radio de 20 kilómetros alrededor de la ciudad, mientras se iba definiendo la necesidad en Acapulco y mientras se iban generando imágenes de alta definición en Acapulco. Entonces, en ese mismo tiempo, coordinábamos con Senapred, que pobre Senapred andaba corriendo por todos lados, no lograba ni comunicarse con sus propios agentes en campo porque todavía no estaban bien las redes de comunicación. Entonces, Senapred fue soltando algunas imágenes de drones, también la organización Help NGO llegó a campo e hizo algunas imágenes, y con esas nosotros pudimos hacer un mapeo un poco más avanzado de edificios con daños para bajar un poco el nivel de granularidad de las estimaciones que ya se tenían por Copernicus. Una necesidad apareció que era organizar la entrega de víveres, de agua a la población, y para eso se necesitaba saber dónde. Entonces, hay otra dificultad, las bases de datos nacionales, como el DNUE del INEGI, están muy bien, pero no están tan precisas como para saber en qué edificio está, ¿no? Entonces se organizó otro mapeo de identificación del edificio, de cada equipamiento de tipo mercado, escuelas y similares, para ver también si estaban destruidos o no. Entonces, cruzando con el primer otro mapeo. Otra necesidad luego fue un estimado más fino con ese mapeo de edificios dañados de la población afectada para empezar a ver todas las cuestiones de, pues, apoyo social. Entonces, eso para mostrar un poco la gran universidad. Hasta ahí habíamos avanzado ya de meses, ya estábamos mucho más organizados en esos comités liderados por CMFI, y empezó a ser claro que todas las acciones de todas esas muy numerosas organizaciones, pues nadie tenía bien claro dónde y qué estaba haciendo quién, dónde, cuántas veces. Entonces, organizamos un mapeo de acciones del sector, el mapeo que iba a servir a poder reubicar, repriorizar acciones que todavía iban a continuar durante el año, porque después de la emergencia, pues seguía toda esa fase larga de recuperación en la que seguíamos cuando llegó John. Y pues poder también articular con otras instituciones, buscar fondos, etcétera, ¿no? Entonces se hizo algo otra vez bien sencillo, la mayor parte del tiempo las soluciones son muy sencillas. Se utilizó otro Cobo en línea esa vez, un formulario, no, ahí, si pasas a sus slides, tiene el mapa ahí ya. Bueno, está muy chiquito, pero ahí arriba lo tenemos como clasificado por grandes necesidades o sectores, y es dinámico, ¿no? Ahí se puede hacer clic y saber un poco más sobre la organización, sobre los recursos implementados, etc.
Eso se supone que ahorita lo estamos volviendo a organizar para las acciones presentes, ¿no? Es un trabajo en proceso. Donde también se puede expresar las necesidades, y ahí va el tema de la brigada Otis. Yo no soy parte de esa brigada, más bien son compañeros del estado de Guerrero, que en esta plataforma captan solicitudes desde la población, solicitudes de apoyo en salud, en alimentos y en otras cosas, ¿no? Entonces es un medio dinámico, interactivo, donde las personas pueden postear con su localización exacta sus necesidades, también de personas desaparecidas, buscándolas, y la misma plataforma les da seguimiento, es decir, vuelve a preguntar después de cierto tiempo si la necesidad fue cubierta, si todavía busca a su pariente, etcétera, para aportar esa información otra vez a las instituciones, ¿no? Entonces, pues ahí vemos que es muy amplio, es muy complejo. Constanza decía hace rato que hay muchos desastres que pues no son tan llamativos, no los vemos tanto, ¿no? Y hay algo muy tremendo en Guerrero, es que los suelos volaron con el huracán, fueron destruidos junto con la vegetación. Entonces la recuperación agrícola va a ser bien complicada. También aumentan el riesgo de incendio de la poca vegetación que podrá crecer, y también complica la recuperación hídrica durante las lluvias y se vuelve un círculo vicioso tremendo. Entonces hay un trabajo constante que va a continuar de parte del Programa Universitario de Estudios de Suelo de la UNAM, donde también se requieren datos y tampoco se tienen. Ahí hicimos con ellos también una metodología de ciencia ciudadana para que el público en general, pero sobre todo los agrónomos, que en Guerrero son muchos, hay muchas sedes distribuidas en el territorio del estado, de varias universidades especializadas en agronomía, para que pudieran ir monitoreando con el tiempo pues la calidad o mala calidad de los suelos, y pues priorizar sus acciones de realización de abonos, etc. Entonces, bueno, mi punto ya para terminar es que hay muchísimos actores haciendo muchas cosas con mucha disposición, generalmente trabajando pues, como 4 en lugar de 1, y hay grandes comunidades atrás que están dispuestas, que también es difícil aprovechar de ellas porque requiere gestión también. Ahorita estamos viendo para servicios sociales y ni siquiera hay tiempo de hacer la burocracia de pedir el servicio social, pero bueno, eso se continúa, es un esfuerzo en proceso, pero están todas esas manos, pueden contribuir a otros procesos, como decía en la mañana, incluso de entrenamiento de inteligencia artificial, pueden hacer muchas cosas, y bueno, HOT es un actor que puede hacer este puente, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta. Gracias. Atendiendo algunas necesidades que mencionó mi colega Iván de salud, y otras de las cosas con las que estuvimos colaborando, fue precisamente que desarrollamos esta plataforma. Muy sencilla, muy básica, a lo mejor, si ustedes quieren, pero es una plataforma que nos va a dar mucha información. Ahí tenemos el mapa base de Copernicus, fueron las capas que yo logré descargar de su sitio. Que por cierto, tiene un nombre de programa muy padre que se llama Un Ojo en la Tierra, ¿no? Así se llama el programa, y pues prácticamente estuve analizando que han intervenido en todas partes del mundo. Esta plataforma está en línea, está en internet, y la desarrollamos o la elaboramos de manera conjunta con el INEGI, porque INEGI tiene una herramienta que se llama MXIC, que es una plataforma o es una herramienta de open source, y podemos tener acceso todos simplemente firmando un convenio de colaboración, y podemos trabajar con todo esto. Entonces, a partir de aquí empezamos, si quieres, a partir de aquí empezamos, y empezamos a mapear, por ejemplo, en el mapa de abajo se ven todas las acciones que hicimos con Protección Civil, que hicimos con la Marina, que hicimos con las plantas potabilizadoras, etcétera. O sea, todas las incursiones que empezamos a hacer desde el primer día, ahí ya las mapeamos, para que quien tuvo acceso en un primer momento, pues se diera cuenta a dónde habíamos llegado, ¿no? Atención médica,
plantas potabilizadoras, cocinas del ejército, cocinas de Guardia Nacional, comedores, etcétera. Ya teníamos ahí todo muy bien especificado, ¿no? No voy a querer cansarlos mucho con todas las capas, pero bueno, aquí, por ejemplo, algo que nos estaba diciendo Celine, aquí tenemos identificado todo el registro que hizo la Secretaría de Desarrollo Rural y todas las intervenciones que tuvo parcela por parcela para ver qué cultivos perdieron, qué animales perdieron, qué tipo de tierra tienen en su parcela, cómo la tenemos que retroalimentar, etcétera. Todo, absolutamente todo. Y sobre todo para pagar los seguros agrícolas a los que ellos tienen derecho, ¿no? Luego es lo mismo, pero esto ya es en la parte de Coyuca, Acapulco, ya de manera individualizada. Y ya empezamos a entrar en interacción con Senapred. Y Senapred nos empezó a dar una serie de mapas también, de puntos de calor, de mapas de, por ejemplo, el índice de peligro por tormentas eléctricas. Si vemos toda la parte roja, es toda la Sierra de Guerrero y la montaña, por ejemplo, ¿no? Que es donde más se da este tipo de fenómenos. Igual riesgo por granizo, por ejemplo, que es casi todo el estado, salvo 2 municipios que tenemos en Tierra Caliente y la zona norte. De igual manera, las inundaciones, si se fijan, toda la franja costera es la que está en colores más oscuros, sobre todo en la parte de Acapulco y San Marcos, que es donde tenemos muchísimos problemas de inundación. Y así sucesivamente, miren, por ejemplo, la parte de sequía también, que parte de lo que platicábamos, empezamos a tener, por ejemplo, puntos de calor, empezamos a mapear todo lo que es el tema de incendios forestales, refugios temporales. Por ejemplo, aquí están todos los núcleos agrarios que hay en el estado de Guerrero y que nos pueden servir perfectamente para este tipo de análisis. Las cuencas hidrológicas. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero es el mapa de John de las afectaciones que hubo por agua, por ejemplo, qué municipios fueron los más afectados, cuáles quedaron con daños medios y los que casi no fueron afectados. Y por último, tenemos todo un mapeo de todas las obras que se hicieron este último año, de las dependencias que son las ejecutoras, como escuelas, hospitales, carreteras, puentes, etcétera, con los que podemos contar de manera precisa para poder, en algún momento dado, si sufren daños, llegar y poder trabajar. Sería prácticamente todo. Quiero decirles que a partir de Otis y a partir de este trabajo que se hizo, se creó un subcomité estatal especial en gestión integral de riesgos y protección civil, que no existía. Este mapa o esta plataforma no es un atlas de riesgo, es una herramienta que nos va a servir para atención a desastres, atención a emergencia, desastres. Aquí podemos plasmar todo lo que necesitemos en función de los trabajos que se requieran, tanto para incendios como para terremotos, como para inundaciones, como para huracanes con vientos fuertes. Y está a la disposición. Esta es una de las cosas que también quería yo ofertar aquí. Digo, finalmente hemos visto que hay una gran capacidad de aplicaciones en todos lados y que todo mundo puede proveer todo este tipo de herramientas. Sin embargo, vuelvo a repetir, estas son experiencias que hemos tenido con otros estados o con otras entidades, pero es totalmente gratuito. Y esta herramienta la podemos usar en cualquier parte de la República Mexicana que se requiera para un desastre. La vuelvo a poner a disposición. Quien quiera la colaboración, yo quedo a sus órdenes y lo podemos compartir. Es cuanto. Como verán, ha sido un trabajo que empieza a sacar resultados de la coordinación en las mesas, porque algo que sí sucedió en la comisión de mapeo es que incluso fue mucho más rápido el trámite y el intercambio de información entre las propias dependencias del estado de Guerrero, ¿no? Es decir,
como teníamos a la encargada o jefa del departamento de Semarén, que es la Secretaría de Medio Ambiente de Guerrero, pues la información llegaba ese mismo día, ella la tenía y la mandaba y Juan la subía a la capa, ¿no? Y lo mismo pasó con la Secretaría de Agricultura, que se llama Sagadegro, y pues nosotros definimos ahí esta lista de entre todos, cómo nos vemos hacia adelante, cuáles son los retos. Yo aquí le puse eye-open, ¿no? Porque la verdad es que yo creo que primero sí es bien importante consolidar un directorio de instrumentos, herramientas que tenemos a la mano, porque para mapear, primero hay que mapearnos a nosotros mismos y qué tenemos al alcance y cuáles son los retos de cada una de esas herramientas, sin duda, ¿no? Y no dejar de ver lo sencillo que es todavía y tener cuidado de no complejizar más sistemas en términos de cómo un Google Forms nos sigue ayudando. Por alguien decía, un Excel ha sido pues la base que nos sigue organizando, porque hay un tema bien fuerte y que tiene que ver un poco con lo que Amelia presentó, ¿no? Y una brecha digital enorme. Entonces tenemos que tener herramientas muy sencillas que le pueda dar a toda persona la capacidad de poder informar y reportar. Eso para nosotros es muy importante. Hoy con John tenemos una situación muy compleja en la que no se han censado al total de las personas, por ejemplo, o reportes al menos de las personas que no han sido censadas y es un volumen muy, muy grande. Ani, si me ayudas a poner una lámina anterior. Hoy tenemos al menos 9 bases de información, entre ellas las que tiene todavía Juan, pero tenemos el mapa que ahorita se está levantando en Cobo, en Protección Civil, está también la Kilo de Ayuda con una propia metodología, Cadena, que es impresionante, esta organización en la que logró hacer una alianza muy fuerte con Starlink para poder proveer de telefonía satelital y poder ubicar a las personas desaparecidas. Tenemos las bases de datos de unidos de ellos, de UNICEF tiene una cosa impresionante, el Power BI. Sin embargo, y aunque hicimos un esfuerzo muy fuerte con HOT en el cobo que presentó Celine, pues desafortunadamente la información sigue siendo baja y sigue estando no articulada con los procesos territoriales de todas las instituciones. Pasamos a la anterior, por favor. Y para cerrar, entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando una acción articulada que uno pues pueda fortalecer la articulación del sector privado, social y público para ser más eficientes en la respuesta y tener un diseño de estrategias en las fases, pues no solamente de emergencia, ojalá que estemos organizados antes, evitar la duplicidad de funciones, obviamente, identificar las localidades que no son atendidas, visibilizar la participación de la sociedad civil y de su fuerza, de todas las personas, obviamente incidir en política pública y bueno, contar al final, ojalá que si ya tenemos un Waze, ojalá podamos tener también una herramienta que facilite esta articulación. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues también uno de los objetivos de este taller es que todos se conozcan el trabajo, pero también platiquen cómo pueden articularse y cómo se pueden ayudar. ¿Hay alguien del público tienen alguna pregunta? Adelante. Gracias. Sin duda, Otis y John han sido un gran maestro para todos los que nos dedicamos al tema humanitario. Para Cruz Roja Mexicana, durante Otis tuvimos el apoyo de los fondos de la Federación Internacional de la Cruz Roja, la Media Luna Roja, y lo que ECO y la Comisión Europea requería era la justificación con data de la evidencia de las necesidades y los daños. Eso era completamente imposible en los primeros días y lo que hicimos fue la ayuda tradicional que la Cruz Roja Mexicana apoya junto con toda la población. Se repartieron 4.679 toneladas de ayuda humanitaria. Y nosotros lo sabemos y lo sabemos en medios, pero me parece que hubo poca colaboración en el manejo de información. La Federación Internacional de la Cruz Roja Mexicana tiene un roster de manejo de información
con voluntarios remotos que apoyan cuando hay una coordinación de manejo de información que les dice qué hacer y cómo hacerlo. Hay muchas manos, no solo locales, sino internacionales que están dispuestos a proveer este talento, ¿no? Y solo falta organizarnos. Desde Cruz Roja Mexicana reiteramos el apoyo. Somos un referente que se está actualizando en todo momento y una de las lecciones que tuvimos a partir de Otis fue la importancia de tener una área de manejo de información y data science para desastres, que está ya implementándose y a los servicios. Muchas gracias. Únicamente cerrar mi participación con un comentario más. El día de ayer por la mañana estaba en mi oficina, que está a un lado de la sala de regulación médica, y una de las áreas de oportunidad que hemos ido identificando es la manera en que la población se comunica con nosotros. Poníamos ahí una tablita, ¿no? Cuántos reportes de emergencias estábamos recibiendo a través del enlace que tenemos con el 911, con el C4, el C5, versus las notificaciones que estábamos recibiendo a través de grupos de WhatsApp que se crean ahí de la propia población y de Facebook, de algunos canales de Facebook. Curiosamente, los incidentes de alto impacto que se están presentando en Guerrero, nosotros en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, en la Secretaría de Salud, nos estamos enterando con mayor calidad en la información a través de las plataformas de Facebook y de los grupos de WhatsApp y de los medios de gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo un enlace que está muy robusto con el C5, pero yo veo texto nada más y veo en la otra pantalla, porque las tenemos las dos pantallas ahí en un video wall, veo lo que está transmitiendo la propia población, los usuarios, a través de Facebook. Acá me llegan texto nada más, pero acá me está llegando la información, el video, un live, y entonces no estamos peleados con eso, al contrario, necesitamos buscar cómo estratégicamente podemos fortalecernos sumando estas herramientas tecnológicas y bueno, ya lo hemos comenzado a hacer nosotros en el Centro Regulador de Urgencias Médicas, pero necesitamos fortalecerlo y sobre todo darle formalidad a eso que ya estamos haciendo hoy en día. Es cuanto, muchas gracias. Si me permites nada más hacer ahí. Perdón por todo el abuso del tiempo, pero son cosas que van saliendo. Iván, quiero comentarte que en la administración anterior y ahorita tenemos también desarrollado una plataforma geográfica donde le damos atención a las llamadas del 911 y en tiempo real las mapeamos para que tú puedas ver la incidencia de todo lo que está sucediendo en el 911 con lo que comentabas hace rato precisamente de los accidentes o de las zonas donde se registran el mayor número de accidentes. De lo que sea, motocicletas, carros, explosiones de tanques de gas, no sé. Todo eso también la pongo a disposición para el uso de ustedes. Nos podemos poner de acuerdo ahora regresando. Y para quien la ocupe de todo el panel que tenemos aquí. No venía preparado para eso, pero tenemos esa plataforma donde en tiempo real las llamadas de 911 se van mapeando y ya puedes tener un panorama de tu incidencia. Y otra, por si les sirve, tenemos también un mapeo sobre todo lo que es el embarazo adolescente. Ubicación del embarazo adolescente en todo el estado para poder tener la prevención precisamente de este fenómeno y evitar, pues, obviamente, muchísimas cosas que esto desencadena. Y también lo ponemos al servicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este maravilloso panel y muchas gracias a los que nos acompañaron remoto. Con esto doy por finalizado el panel para pasar a las conclusiones y el cierre de este día. Mañana también los esperamos. Muchísimas gracias.